Veamos el siguiente caso. Dice, determine el equivalente de Norton. Dice equivalente de Norton. Muy bien. Entonces el circuito que tenemos de la siguiente manera. Y bien, el circuito que tenemos de la siguiente manera. Y vamos a buscar el equivalente Norton. Y vamos a ver de que vamos a hacer un pequeño cambio para demostrar algo. Paso 1 ya está hecho. Paso 2 es conectar, poner un corto acá. Y averiguar la I de Norton. Entonces, pues con ese corto tenemos que analizar el circuito. En este caso, pues podemos analizar el circuito de distintas maneras. Vamos a ver. Voy a analizarlo por nodos. Voy a analizar este nodo de acá. Poniendo este nodo aquí como referencia. Este nodo lo voy a llamar el nodo X. Vamos a ver si en general si uno quiere obtener ni hace falta hacer esto. Entonces el paso 1 ya está hecho. Veamos qué información nos da el circuito. Veamos qué información este circuito nos da de primera entrada. Vemos que la resistencia de 4 ohmios está conectada en paralelo a una fuente de 10 voltios. Eso implica que en esa resistencia de 4 ohmios hay 10 voltios. Podemos calcular IX de manera directa, donde IX es igual a 10 entre 4. Y si obtenemos el resultado de 10 entre 4, esto es 2.5 amperios. Esto implica que esta fuente de acá, 2ix, es de 5 amperios. Esa fuente que tenemos ahí, ix, es de 5 amperios. Muy bien. Necesitamos calcular la I de Norton. Entonces, ahora pues que tenemos esta información, nosotros podríamos, voy a ver cómo se le entra a este circuito. Podríamos analizar este lazo de acá. Analicemos ese lazo. Tenemos que menos 10. Vean qué curioso si uno le pone atención a este circuito. Y esto es parte de las cosas que hay que aprender a visualizar. Hay que visualizar que esta resistencia de 5 ohmios está conectada en paralelo a esta fuente de 10 voltios. Y eso, conocer ese detalle, identificar ese detalle,
simplifica el análisis. Esto quiere decir que esta corriente, llamémosla I1, que pasa por esta resistencia, I1 es 10 entre 5, 2 amperios. Importante que puedan identificar eso que identifiqué ahí. Que la fuente, que la resistencia de 5 ohmios en esa topología está conectada en paralelo a la fuente de 10 voltios. Entonces, ¿qué implica eso? Conocemos que esta corriente es de 5 amperios y viene para acá. Conocemos que esta corriente es de 2 amperios y viene para acá. Eso implica que la I de Norton es 7 amperios. Y con eso obtuvimos la I de Norton. Vean, importante que un circuito que parece complejo realmente se resolvía de una manera muy sencilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la resistencia por fuente de prueba. ¿Y qué implica obtener la resistencia por fuente de prueba? Es reafirmando lo que yo les había indicado anteriormente, que la fuente de prueba es el método más general y que sirve para cualquiera de los análisis anteriores. Entonces, recordemos que para la fuente de prueba apagamos todas las fuentes independientes. No podemos apagar las fuentes dependientes. Esto es un concepto importante. Aquí vamos a tener una fuente dependiente de corriente de 2Ix. Apagamos la fuente que teníamos de voltaje ahí de 10 voltios. Eso queda como un cortocircuito. Y ponemos nuestra fuente de prueba V0 igual a 1 voltio entre las terminales A y B. Como podremos notar, esa resistencia de 4 ohmios está en paralelo a un corto. Está en paralelo a un corto. Quiere decir de que esa resistencia es como si no estuviera. Además de eso, implica que la corriente Ix es igual a 0. Vean que notar que esta resistencia está en paralelo a un corto y que la corriente que fluye por una resistencia que está en paralelo a un corto es 0, nos dice que Ix es 0, por lo tanto esta fuente de corriente, su valor es 0, nos convierte este complejo circuito en lo siguiente: V0 es igual a 1 voltio, 5 ohmios, donde la corriente I que fluye por acá es igual a 1 entre 5, es igual a 1/5 de amperio. Y nosotros sabemos, vamos a conocer que la resistencia de Norton está dado por el voltaje de la fuente de prueba entre la corriente. La resistencia de Norton es 5 ohmios. Básicamente lo que vemos acá.
Vean cómo, en este caso, aplicando la fuente de prueba y pudiendo identificar los efectos del circuito del apagar la fuente de voltaje, nos permite obtener un circuito mucho más sencillo que realmente nos simplificó la vida. Por lo tanto, el circuito resultante, vamos a ver la I de Norton que teníamos. El circuito resultante, tenemos 7 amperios acá, una resistencia de 5 ohmios. A, B. Este es el circuito resultante.